Yo lo que veo es que, por ejemplo, donde empieza a surgir la corrupción de una forma más obvia y más evidente y de una forma más terrible es en la Marbella de Jesús Gil. Ese sistema que implanta Jesús Gil en Marbella se extiende por todo el territorio. Antes de Jesús Gil hubo, supongo que habría corrupción también, pero esa forma tan obscena, tan evidente de que las cosas están, esa impunidad tan tremenda, se empieza a evidenciar en el caso de Marbella y como no pasa nada, yo creo que empieza a extenderse por todas partes. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid es un caso evidente, o sea, la corrupción era y sigue siendo tremenda. Vendimos bregando contra, mejor dicho, pues poderes económicos que ni nos imaginábamos, de lo que eran capaces por defender. Hombre, no minucia, era mucho dinero lo que se jugaban, pero claro, con tramas muy sucias para conseguir esos beneficios, ¿no? Todo lo que se ha llamado la burbuja inmobiliaria y la especulación urbanística y la complicidad de los políticos, ¿no? Entonces ahí es donde nos encontramos con lo que son capaces de hacer esta gente por dinero y por poder, ¿no? Bueno, me eligen coordinadora de Ecologistas en Acción en Extremadura y vivo en un pueblo donde empieza el proyecto, en el pueblo donde vivo. Entonces, por responsabilidad como coordinadora, como ecologista, como persona y como amante de la naturaleza, tenía que denunciar aquello. O sea, ahí había una connivencia entre políticos y promotores realmente escandalosa, ¿no? Algo que aquí nunca se había conocido en esta sierra. No sé, yo nunca pensaba que el ser humano pudiera llegar tan bajo, ¿no? Cuando termino viviendo en el puerto de Santa María, porque me destinan allí como profesor de instituto y empezamos a ver que las zonas más bonitas que teníamos, tanto en el litoral como las zonas de bosque, empiezan a arrasarlas. Un día sí, otro no, las máquinas, tumbando dunas, tumbando pinares para construir, pues empezamos a decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se para, no? Entonces, claro, los argumentos naturalísticos ahí valen poco. Los chistes que hacían de los ecologistas con los camaleones, dice, pues no, que dice que hay camaleones, usted, o los patos de Doñana, ¿no? El famoso lema que es de que las personas antes que los patos, ¿no? Y todo, claro, eran lemas tan absurdos, pero que llegaban a cierta parte de la población en el sentido de que lo primero era ganar dinero y construir, y lo demás no valía para nada, ¿no? Y empiezan los primeros conflictos, ¿no? El primero fue en Puerto Cherry, el primer gran puerto deportivo de Andalucía, que arrasó una playa virgen maravillosa, ¿no? Allí ya tuvimos nuestros serios disgustos por la oposición bastante dura de un sector muy importante de la población, pero después ya aprendimos las lecciones y empezamos a ganar cosas, tanto desde el punto de vista de la opinión pública, de las movilizaciones sociales, empezamos a paralizar proyectos, como también en los juzgados, porque aprendimos que si no sabíamos de leyes y si no sabíamos de procedimientos judiciales, nos ganaban la batalla en el campo que ellos conocían, me refiero a ellos, las grandes empresas y las administraciones públicas que se movían con cierta soltura en los ámbitos jurídicos, para eso tienen personal apropiado. Las tramitaciones de los planes generales durante el boom inmobiliario han sido causa de mucho acoso y de mucha presión sobre las escasas personas que oponían resistencia. Un patrón en el que todo el sistema administrativo y de instituciones que deben vigilar y controlar la legalidad están implicadas o no quieren enfrentarse o hacen oídos sordos y no actúan. Uno de los casos que no son externos, sino que son miembros de Ecologistas en Acción, es de una pareja que desarrolló una campaña para conseguir que se sustituyera el dinero de las subvenciones que iba a los festejos taurinos a compra de libros para los centros educativos del municipio. Bueno, empezaron a desprestigiarles, a aparecer pintadas, pintura roja en los coches, en la vivienda, rompieron los cristales de los coches. En aquel momento tenían un hijo adolescente. Este es de los más suaves, pero para que veamos una cosa tan tonta
como puede ser una campaña. Lo pasaron mal, de hecho, tuve que presentar una denuncia ante la delegación de gobierno y pedir amparo y protección para estas dos personas. En el año 1990 el Ayuntamiento de Ronda encarga la redacción de un nuevo plan general y ahí ya saltaron las alarmas, puesto que en ese documento se contemplaba la recalificación de aproximadamente unas 1.800 hectáreas de terreno forestal, terrenos que estaban protegidos por una norma superior, que era el Plan de Protección del Medio Físico de la provincia de Málaga, y la recalifican como terreno urbanizable para hacer allí pues en torno a 1.800 viviendas, varios campos de golf, todo esto partido en 3 fincas, Merino Norte, Merino Sur y Parchite. Y nos parecía un disparate que se urbanizara pues allá estas sierras, estos encinares, a 12 kilómetros de Ronda, sobre unos acuíferos importantes, y ahí presentamos la primera batalla, que fue presentar alegaciones contra este plan general que se estaba aprobando. Bueno, no nos hicieron caso en estas alegaciones, y la verdad es que durante una serie de años el plan general estuvo dormido. En el año 2003, o sea 13 años después aproximadamente, empiezan los primeros movimientos especulativos, no especulativos ya habían comenzado antes, pero sino de movimientos de tierra y de intenciones de desarrollar esos proyectos. Y efectivamente en el año 2003, sin avisar a nadie, metieron allí las máquinas y cuando nos dimos cuenta habían arrancado pues, alrededor de 1.500 encinas, camufladas bajo la excusa de que estaban haciendo los cortafuegos para la finca. En realidad los cortafuegos de la finca coincidían con el diseño urbanístico que estaban planificando para la finca. Y bueno, ahí saltaron las primeras alarmas. Esto empieza siendo un proyecto que llaman Ciudades Mixtas, es un invento de Rodríguez Ibarra, donde planea alojar aquí a personas pudientes mayores con servidumbre extremeña. El proyecto no le sale bien, los extremeños no están de acuerdo con que haga esta barbaridad y el proyecto se le viene abajo. Cambia el presidente, hay elecciones, sale Fernández Vara y se cambia el proyecto. Y entonces en vez de ser unas ciudades mixtas para, como él lo tenía enfocado, se enfoca de otra manera. Y es un proyecto para hacer una urbanización de lujo que se llama el Marina Isla Valdecañas, que es, ahora te explico bien, para la gente que se pueda comprar villas en esa isla a 570.000 euros las más baratas. Esto está en la cola del pantano de Valdecañas. Y en invierno, al subir el agua, hay una formación que se hace una isla. Con lo que esa isla se la dan todas las protecciones que tiene, porque al hacerse isla, tanto las aves como los mamíferos, como todo, no entra el ser humano al haber el agua, y entonces es un paraíso. Cuando empezó la burbuja inmobiliaria ya me empecé a alucinar de los proyectos que estaban tramitando, no en prácticamente todos los municipios del parque, es que nos estábamos jugando el que dentro de 10 años hubiera un parque lleno de casitas adosadas y de campos de golf y de edificios por todos lados, o si preservábamos un patrimonio que habíamos heredado de siglos y que no tenemos el derecho a destruirlo. Eso para empezar, esto no es nuestro. Nosotros tenemos el derecho de gestionarlo y de mejorarlo en todo caso y de permitir que la gente disfrute de él, y para eso hace falta que en los pueblos haya hoteles o que haya un camping, ¿vale? Pero no la vorágine que se planteó, ¿no? Entonces, claro, ahí nos volvimos a encontrar con lo de siempre. Hubo ayuntamientos relativamente razonables y que se podía hablar con ellos, puedo poner el caso de Zara, el caso de Villaluenga, pero hubo ayuntamientos tremendos, ¿no? Sobre todo el de Grazalema en el cual el anterior alcalde y la anterior alcaldesa, no la actual, los anteriores, pues decidieron hacerme la vida imposible a mí y a mi familia, que es quizá lo que más me dolió. Uno dice, bueno, ¿y qué se puede hacer especulando en un pueblecito tan coqueto, tan pequeño, tan bien organizado? Pues aquí se ve, por un lado, construyendo bloques de piso, que está prohibido porque aquí son viviendas unifamiliares, lo permitido de 2 plantas, y ahí se ve un bloque de piso de 3 plantas donde se incluyeron bastante más viviendas de las permitidas. Esto lo hace un promotor de Madrid, el presidente del Club de Fútbol de Getafe, que tienen una constructora, y como le sale bien la jugada,
pues con la connivencia del arquitecto municipal evidentemente, pues deciden seguir haciendo otro bloque de pisos. Pero como el río Guadalete, que viene por ahí, hacía una curva y les mermaba la posibilidad de hacer un bloque de envergadura, no se les ocurre otra cosa que quitar la curva al río Guadalete, enderezarlo y ganarle terreno para construir. Esto evidentemente es ilegal, un río de dominio público y no se puede modificar su cauce. El de Concha Velasco es una amiga que falleció de un cáncer hace 2 años y ella se opuso, fue la cara local a la lucha contra el desdoblamiento de la carretera M501, la de los pantanos. Es una carretera que estaba desestimada, tenía declaración de impacto negativa desde el año 2000, con un informe incluso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en contra, en el que habían participado casi 200 científicos. Pero en el año 2004-2005 Esperanza Aguirre decide que la va a desdoblar. Dio igual, se desdobló y claro, lo que no pensaban era que en la zona surgiera una oposición y surgió un pequeño grupito de vecinos de distintos pueblos que se opusieron y fueron la cara local, porque lo que decían era que nosotros anteponíamos los pajaritos a las vidas humanas. Fue cuando saltó a los medios la posible existencia de lince en la zona. Emilio Virgos detectó algunos excrementos que al analizarlos salieron que podía ser de lince, le llegaron a acusar de que se había traído los excrementos de Doñana. En Merino Sur, que es una finca que linda con Merino Norte, en aquellos tiempos también se construyó un circuito de Fórmula 1, posiblemente el mayor de Europa, privado, eso sí, no un circuito público, un circuito privado, pero un circuito que no le envidia nada ni al de Jerez, ni al de Valencia, ni a ninguno del mundo. Y la verdad que se construyó en un fraude de ley, se construyó con una licencia para un carril de una finca rústica, y además sin someterse a estudio de impacto ambiental, pues simplemente con un informe ambiental, el mismo que, yo qué sé, que para hacer un carrilillo de una finca, una cosa, un fraude de ley escandaloso, que además contó con la connivencia y con la aprobación tanto del Ayuntamiento de Ronda como de la Junta de Andalucía. Lo denunciamos a todas las administraciones, lo denunciamos en la Fiscalía. Las administraciones al final concluyeron de que aquello no se podía hacer, era contrario a lo que estipulaba el plan general, pero ya estaba hecho. O sea, una cosa escandalosa. No tenían bastante con Merino y querían todavía más. Hasta tal extremo que esa zona entre Ronda y Cueva del Becerro se llegó a llamar la Milla de Oro de la Serranía de Ronda, imitando a la Milla de Oro de Marbella, Puerto Banús y eso, ¿no? La guinda que cubría la tarta esta de la especulación era que, claro, a eso había que darle salida. La salida era una autovía entre Ronda y Marbella, que también salió información pública, presentamos alegaciones y afortunadamente cayó, pero todo estaba perfectamente coordinado y entrelazado. En 2004 empieza a aparecer el dinero sucio del ladrillo y empieza a blanquearse dinero en grandes fincas forestales. Entonces personas vinculadas a tramas, famosa ballena blanca, de lavado de capitales y tal, empiezan a comprar fincas en la sierra. Y fincas que lo que quieren es montaguetos con cortijo donde nadie sepa lo que hacen, así de claro que hacen, cerrar todos los caminos públicos y vías pecuarias. Caminos públicos son de los ayuntamientos, las vías pecuarias son de dominio público, o sea, son de todos y todas, pero las gestiona la Junta de Andalucía, pero patrimonio público. La primera que cerraron es aquí, ahí a 100 metros. En la finca del Valdihuelo, que se llama Finca El Navazo, que hay varias fincas que compra un arquitecto muy ligado a grandes negocios inmobiliarios en la Costa del Sol y en el campo de Gibraltar. Empiezan los conflictos, varias veces hemos roto la valla, porque aquí hay un camino tradicional que une Benamahoma con Zahara, como dice la gente de aquí de toda la vida. La gente que iba a Zahara venía por aquí, de hecho se llama, y tenemos planos del siglo XIX, que viene el camino Benamahoma-Zahara. Un camino que aparece en todos los planos antiguos. Entonces empiezan los conflictos, empezamos a informarnos, empezamos a buscar documentación antigua, empezamos a asesorarnos con historiadores, toda la documentación dice lo mismo. Y empezamos a abrir el camino y a hacer marcha reivindicativa en esa zona. Muchos conflictos porque el hijo del propietario, con algunas personas con que si entras no sales,
no hemos encontrado muchas amenazas con guardias de seguridad privados, yo he sufrido ahí todo tipo de insultos y de tener mucho cuidado, etcétera, etcétera. Pero este señor le vende la finca a un famoso empresario belga, famoso en su país, claro, nosotros no sabemos quién era, pero cuando nos informamos de quién es el principal, es dueño de la principal inmobiliaria de Bélgica y es una persona con familia política, padre ministro, etcétera, etcétera, persona muy conocida aquí, ¿no? Entonces empieza a comprar fincas aquí y lo compra casi todo entre Benamama y Zara. De hecho tiene más de 2000 hectáreas, ahora mismo es el principal propietario privado del parque natural. Esta es la entrada a todo el complejo de fincas que tiene la Sociedad Breña del Agua, que es la mayor propietaria ahora mismo de fincas del parque natural, que es de un empresario belga muy conocido en Bélgica, una persona potentada, tiene la principal inmobiliaria del país, que es Marni Sigal. Y esta persona y esta finca pues son las que han cerrado todo. Esto es particular, el camino público empieza aquí al lado, que está cerrado. Esta cancela, pero bueno, ya se puede ver un poco las advertencias, ¿no? Porque además colinda con la zona de reserva del Parque Natural. Lo que tenemos enfrente es la Sierra del Pinar, que es la sierra más alta de la provincia de Cádiz. Todo es monte público, menos esta finca, este conjunto de fincas de la empresa Breña del Agua. Y el Pinsapar famoso de Grazalema está exactamente detrás de esta montaña. En Guadalix fue un caso típico de corrupción urbanística en la que se pretendía construir más de lo autorizado en determinadas parcelas. Entonces se denunció por unos concejales de Izquierda Unida y se puso en marcha la maquinaria. Ayuntamiento estaba implicado, alcalde, concejales, los arquitectos. Había 2 arquitectos honoríficos, no se les paga, no tienen un sueldo, pero a cambio hacen obra. Entonces el propio arquitecto es el proyectista de la obra privada y el que informa la obra. Entonces, pues en este caso era así, eran arquitectos honoríficos y informaron favorablemente estas actuaciones que eran contrarias al planeamiento urbanístico, porque era permitirles hacer cosas, más edificabilidad de la que estaba permitida, ¿no? Y entonces pues se desplegó todo una cadena, un proceso de acoso, de amedrentar a estos concejales. Primero estuvo un concejal, luego le sustituyó otro cuando se marchó, y la situación es la misma. Incluso en un bar, pues esto es muy habitual, ¿no? Que te recuerden que tienes hijos, que tienes esposa, que tienes padres, que tienes... No te dicen nada, simplemente recuerda que tienes una hija en el instituto, algo así le dijeron, ¿no? A uno de los concejales. Entonces tampoco hace falta que te digan mucho más, ya sabes, ¿no?, por dónde va. El caso es que lo hicimos, lo presentamos y la denuncia finalmente terminó con la condena de los 2 arquitectos municipales, y durante el procedimiento, aunque no estaba en la denuncia no estaba el alcalde, pero durante el juicio oral, el propio alcalde en sus declaraciones se autoimputó, porque realizó unas declaraciones por las cuales la Fiscalía le denunció. Tengo gente en Ecologistas en Acción, en el área de naturaleza, que sí entienden, y en Extremadura está la SEO BirdLife, que también entiende. Con lo que se hicieron unas alegaciones perfectas de todas las aves que podían estar en peligro de extinción, por lo que no se podía edificar allí. Hicimos unas alegaciones estupendas, que no se tuvieron en cuenta en absoluto. Este fue el primer paso, presentar unas alegaciones. Y después el segundo paso fue ya muy dramático, porque empezaron a bajar las aguas. No sabíamos por qué, hasta que unos piragüistas de Toledo, que venían en piragua, se dan cuenta que hay tramos del Tajo que no hay nada de agua, nada. Entonces, ¿cómo se puede desecar el río Tajo para construir? Con el riesgo que conlleva desecar el Tajo 40 kilómetros más arriba de 2 reactores nucleares, que se refrigeran con el Tajo. Entonces nos saltaron todas las alarmas diciendo: ¿qué está ocurriendo? Esto no puede ser, esto es una locura. Y empezamos a ver por dónde podemos intervenir y ver cómo entra la maquinaria pesada y arranca todo a su paso. O
sea, no miro que este árbol vale y este no vale, arrancó todo, lo dejó en tierra. Y ahí empezaron a poner césped y palmeritas y el campo de golf. Yo lo primero que hago, claro, es venirme a Madrid, hablar con mi gente aquí y vemos que no debo de ser yo, Francisca Blanco, la que denuncie. Que esa denuncia tiene que ir a nombre de Ecologistas en Acción, puesto que vivo en un pueblo pequeño y voy a tener represalias, y así ocurrió, luego os cuento. Entonces, quien denuncia, quien hace todas las denuncias, es Ecologistas en Acción. La cuestión es que se empiezan a poner las primeras denuncias, porque se deseca el río, esto no se puede construir, recurrimos a ver por dónde, y hay otro grupo ecologista en Extremadura que se llama DENES, que también le saltan las alarmas y nos reunimos con ellos para ver cómo hacemos las cosas y decidimos que vamos a llevar las mismas denuncias pero en paralelo, no juntos. Centrándonos en el caso concreto de Merino, que eran 800 hectáreas, de encinar, de sierra, a 12 kilómetros de Ronda, en el interior de la reserva de la biosfera Sierra de las Nieves. Es un sitio kárstico, como se puede ver en las imágenes, un sitio donde no hay arroyos porque la geología del suelo lo impide, el agua se filtra toda y va directamente a los acuíferos. Eso es un grave perjuicio para las aguas subterráneas en dos sentidos. Primero, que esquilma los acuíferos, pero el más importante quizás sea no que los esquilme, sino que los contamine, porque la esquilmación se puede recuperar en los inviernos siguientes, pero cuando un acuífero se contamina, eso pueden ser decenas y decenas de años, ¿no? Se van a hacer 2 campos de golf bastante grandes, los más grandes de Europa, hoteles de lujo, una residencia geriátrica también de lujo, 800 villas con sus respectivas piscinas. ¿Y en qué nos afecta? Pues nos afecta principalmente en el agua, porque toda esta actuación se va a hacer sobre el acuífero del que se abastece Cuevas del Becerro. No solamente es la cantidad del agua lo que está en peligro, sino la calidad. Tenemos la suerte de tener un agua muy buena. Todo el mundo sabemos lo que significa pues actuar sobre un acuífero, pero además lo que significa mantener esas urbanizaciones y esos campos de golf. Pesticidas, herbicidas que se van a filtrar. Y lo que no se puede hacer es poner en peligro el abastecimiento de poblaciones que llevamos milenios aquí, con una urbanización de nueva creación y que pone en peligro pues todo nuestro entorno. Se presentó el proyecto de urbanización en el año 2005, nos sorprendió que el proyecto de urbanización lo firmara como arquitecto un ex consejero de la Junta de Andalucía, un tal Jaime Montaner, y bueno, eso nos daba a entender que este proyecto iba a contar con todos los parabienes de la Junta de Andalucía y de las instituciones oficiales. Empezaron los primeros movimientos, se crearon una serie de plataformas ciudadanas, unas en Cuevas del Becerro, porque este proyecto, aunque es de Ronda, pero está más cerca del municipio de Cuevas del Becerro que de la propia ciudad de Ronda. Y previsiblemente a quien más iba a afectar referente a las aguas era el municipio de Cuevas del Becerro. Entonces ya ahí empezaron a organizarse movimientos sociales, vecinales, por supuesto nosotros, el movimiento ecologista, y gente que defendía los caminos, puesto que la finca la atravesaban varios caminos, en fin. Ahí se empezó a tomar conciencia de lo que hasta ahora solamente figuraba en el papel, pero cuando se vieron, ya digo, cuando se vieron las máquinas destrozando el monte fue el primer impacto de verdad. Y ahí un poco comenzó la lucha, claro, comenzó la lucha y también comenzaron las represiones. Empezamos a destapar las tramas de corrupción. De las primeras tramas de corrupción denunciadas fue en el puerto de Santa María y los cogimos infraganti. Hicimos un buen trabajo de investigación, tuvimos mucha complicidad de funcionarios que estaban hartos de lo que estaba ocurriendo y empezamos a interponer denuncias judiciales y a empezar a imputar a alcaldes, concejales y a el arquitecto municipal. Y empezaron los primeros altercados serios, ¿no? Se negaban a hacerlo, incluso le decían a los propietarios de viviendas ilegales quiénes éramos para que fueran a por nosotros. Entonces hubo una actividad clara de hostigamiento de los ecologistas promovida por el propio ayuntamiento. Han pasado situaciones duras cuando amenazaron con quemar mi casa,
Bueno, pues aparecieron fotos de mi casa de verdad, porque si uno ve una pintada, vamos a quemar la casa de Claver, esta gente no sabe ni dónde vivo, pero cuando aparecen fotos de tu casa por todo el puerto de Santa María, diciendo huele a gasolina, que vive un ecologista y esta casa huele a gasolina, hombre, preocupa porque no soy yo, mi familia, vivía conmigo mi hija. Esta gente ya me llamaron un coche a la puerta de mi casa, estos unos cócteles molotov y se la le la casa y yo no dormía esas noches. Eso fue porque denunciamos una urbanización ilegal en un pinar maravilloso protegido del puerto de Santa María y resulta que cuando cogemos con una foto a los que estaban pegando los pasquines porque nos avisaron unos vecinos, los carteles eran policías nacionales y policías municipales, la mayoría. Y claro, pues la gente que vivía allí lo sufrió más de cerca todavía, ¿no? A Concha pues le insultaban, le amenazaban, le pintaban el coche también con pintura roja, le rompieron los cristales. En las fiestas, en la plaza de toros llegaron a poner una pancarta inmensa pidiéndola que se marchara del pueblo. La agarraron del brazo, le empezaron a zarandear, le dijeron que espérate a que te encuentres sola, le dijo un concejal. Le denunció y le condenaron a pagar una multa de 100 euros. Fue muy duro, ella lo pasó muy mal y ya estaba enferma y bueno, pues hace 2 años, desgraciadamente, ¿no? Murió conseguimos ganar en todas las instancias judiciales, sentenciaron a nuestro favor que el acuerdo de desdoblamiento fue ilegal, tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo, como el Tribunal Superior de Justicia Europeo, pero ahí está la carretera. Y desde el año 2011 estamos pidiendo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ejecución de sentencia y aún seguimos pidiendo ejecución de sentencia. Y bueno, pues empezamos con las denuncias y por un lado la parte legal y por el otro la parte activista. La batalla legal, la verdad es que el héroe de la batalla legal se llama Nino, que es nuestro abogado. Yo soy más activista. Y entonces pues hicimos muchísimas cosas muy vistosas. Pues como cuando nos pidieron 41.000 euros de fianza para poder paralizar la primera fase de las obras, pues les llevamos esos 141.000 euros en ladrillos con un billete de 500 por un lado y por otro y una faja. Entonces pasaba a posta la ecomarcha de Ecologistas en Acción por allí y entonces fuimos dando a cada ciclista un ladrillo. Y los ciclistas llegaban hasta la puerta de donde iban a ser la urbanización, hicieron una valla de ladrillos con billete de 500 y ahí le dejamos la fianza. Entonces empezamos a hacer cosas muy vistosas que salían en los medios y a dar mucha guerra. Y eso fue lo que provocó que empezaran un acoso y derribo contra mi persona, que era la ecologista que vivía en el pueblo. Entonces empezó una campaña de desprestigio en la que yo lo que pretendía era quitarles el pan y el trabajo. Y como les iba a quitar el pan y el trabajo, pues me acosaban. Pero duele mucho el que cuando tú argumentas una denuncia con hechos y con datos, la respuesta no es vamos a tramitarla, además es la obligación legal, sino la respuesta es vamos a por este tío. Así de claro, vamos a por él, haga lo que haga. Y además que se confabulen los promotores urbanísticos que le pedimos la paralización de sus obras, se confabulen con técnicos municipales o con políticos para intentar frenar movimientos sociales, que en los pueblos realmente hay poca oposición normalmente, porque bueno, todo el mundo sabe el poder que tienen los ayuntamientos en Andalucía, el PER, el trabajo depende fundamentalmente del trabajo que da el ayuntamiento, y esto hace que haya poca, más por los pequeñitos, que se conoce todo el mundo y la gente suele decir, te lo cuenta bajo cuerda, pero que no sepan que yo sé lo que te lo he contado. Hay mucho miedo, cosa que a mí me sorprende, ¿no? Porque en un Estado de Derecho, una democracia, no tiene por qué uno tener miedo a decirle al alcalde si se sabe algo, decirlo. Pero hay miedo, entonces nos lo cuentan a nosotros lo sacamos cuando tenemos pruebas, evidentemente, nunca hemos hecho una denuncia sin pruebas, y la reacción de los políticos y de algunos empresarios ha sido brutal, absolutamente brutal, y creo que además, y con el apoyo político, porque cuando denunciamos esta actuación brutal, el alcalde y la alcaldesa que estoy hablando son del PSOE, el PSOE saca una nota pública apoyándolos.
y intentando desautorizarme personalmente a mí, a los ecologistas en acción, que nos dedicamos a denunciar sin prueba, que todo era falso, que todo era para encubrir, lo decía textualmente, encubrir las obras ilegales que había hecho Juan Clavero en su casa. Esto fue una nota oficial del Partido Socialista, cosa que dice muy poco de la integridad de ciertas personas, ¿no? Estén en el partido en el que estén, ¿no? Este es el cauce que desviaron cuando estaban construyendo el edificio y nosotros lo denunciamos. Primero fueron unos vecinos del pueblo, después la noticia nos llegó a ecologistas y lo denunciamos. De manera sorprendente, primero no actuaron contra ellos, el perito parece que estaba de acuerdo con los constructores y sin embargo durante un tiempo fue contra nosotros, contra quien actuaron. En aquella época nuestra casa que está en Benamahoma estábamos arreglándola, un arreglo simplemente del tejado y tuvimos multitud de problemas. Nos denunciaron porque decía que no se ajustaba al proyecto la obra, después tuvimos orden de derribo porque decían que habíamos hecho otra cosa diferente, tuvimos multas durante unos pocos de meses que la tuvimos que estar recurriendo continuamente, así que tuvimos bastantes problemas, tuvimos que llegar al contencioso y estuvimos muchos años con esta historia. Antes del juicio, ya yo creo que la alcaldesa, viendo que eso no iba a llegar a ningún sitio, lo retiraron todo, pero fueron unos días antes del juicio. Se intervienen las comunicaciones por parte de la Guardia Civil y no tienen desperdicio, cómo se intentan encubrir entre ellos, cómo desde el promotor, desde Getafe, la empresa promotora, al constructor le presiona para que a su vez presione al secretario y a la alcaldesa, cómo descalifican a la alcaldesa que es una cobarde y nos ha dejado vendido, que el secretario es tontorculo, así de claro, además esto está publicado, todas estas grabaciones, y ya es sorprendente cuando incluso le dicen, dile al director de la Caja de Ahorro que haga un asiento contable para que parezca que nos ha pagado la obra, que le habían hecho gratis al arquitecto municipal, le habían construido una casa, que por cierto lo había denunciado Ecologistas en Acción también, una casa ilegal en el Parque Natural, se la habían construido el mismo constructor y se la habían regalado. Entonces, claro, no había constancia, porque es un presunto soborno, ¿no? No había constancia de que esta persona decía que él había pagado la casa, que es mentira que a él lo habían sobornado. Y entonces intentan manipular las cuentas de la Caja de Ahorro, que también abren diligencia contra el director de la Caja de Ahorro, para que se vea un poco la trama y la impunidad con que funcionaba todo esto. Incluso llega a decir, si la alcaldesa nos deja abandonados, cambiamos de alcalde, lo dice el promotor, cambiamos de alcalde, o sea que ellos entendían que los alcaldes eran sus empleados. En el año 2003, el primer acto administrativo que hizo el nuevo alcalde de Ronda, tomó posesión un sábado y el lunes a las 8 de la mañana tenía mi cese encima de la mesa como miembro de la patrulla verde de la Policía Local de Ronda. Fue ese decreto lo hizo el domingo porque no tenía tiempo físico, o sea, lo tenía perfectamente estudiado y premeditado, ¿no? Y desde ahí pues empezó todo el calvario de lo que vino después. La empresa empezó a tomar una serie de iniciativas encaminadas a desprestigiarnos, a humillarnos, a asustarnos, a entretenernos, a distraernos de lo que era la lucha. Y bueno, una serie de gente, entre ellas yo, otro compañero Alejandro, otro compañero Paco, la alcaldesa de Cueva del Becerro, el presidente de la plataforma en defensa del agua, en fin, unas 7 personas, la asociación de Guiris contra los campos de golf y el periódico El Observador, pues recibimos una serie de denuncias en los juzgados, denuncias por lo penal, en las que se nos acusaban de una serie de delitos espantosos. A algunos se le pedían cifras astronómicas de indemnización, a los guiris, por ejemplo, se le pedían 4.000 millones de pesetas de indemnización, a la revista El Observador se le pedían 1.000 millones de indemnización. Yo recibo la visita en mi casa del máximo responsable del proyecto del Club de Campo de Ronda y que viene, pues digamos, a comprarme. Entonces empieza a venderme las bondades de su proyecto
y viene a ofrecerme que podían hacer algún proyecto interesante en el pueblo, o incluso llega a hablar de terreno para polígono industrial y llega a hablar de 1 millón de metros cuadrados. Que en un término tan pequeño, nosotros tenemos 16 kilómetros cuadrados de término municipal, la actuación que se está realizando en Merino es de 8 kilómetros cuadrados, casi la mitad de nuestro término, y le digo que no, que la cueva pues irá a su ritmo de crecimiento y que no nos vamos a dejar comprar, ¿no? Y me dice que él tiene el mejor gabinete jurídico de España a su servicio y que nos atengamos a la consecuencia, ¿no? A los pocos días aparecen unos señores por el pueblo repartiendo cartas en las que se pone en duda mi honestidad, incluso mi honorabilidad como alcaldesa, pero yo también como persona. Se viene a decir que no me interesa el futuro de mi pueblo, que no me interesa el trabajo y que es mentira, que yo estoy mintiendo al pueblo, que ahí no se está haciendo daño, no se está causando ningún daño medioambiental, y empiezan a presentar denuncias contra mí. Siento cómo se tambalea mi cimentación democrática, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué estoy yo luchando? Estoy luchando por mi pueblo, pero yo en el fondo estoy luchando por unos valores que me creo. Yo creo en la justicia, creo en la libertad de expresión y esto hoy en día se me está moviendo, ¿no? En mi caso concreto, pues recibí 7 denuncias a través de los juzgados de Ronda. En total creo que se me imputaban 14 o 15 delitos graves, bastante graves. La mayoría relacionados precisamente con el objeto de nuestra defensa, que es el medio ambiente. Pues la verdad que aquello tuvo un coste personal y económico y social importante, porque bueno, había que hacerle ver a los tribunales, a los juzgados, que lo que se decía en esa denuncia era mentira, pero claro, eso había que demostrarlo con pruebas y demás, y aquello fue un poco complicado. La verdad es que también hay que agradecer que una serie de abogados de Ronda y de procuradores pues se ofrecieron de alguna manera casi desinteresadamente a defendernos, puesto que nos conocían y sabían la falsedad de esta denuncia, ¿no? Yo mandé correos electrónicos a una entidad y ese correo electrónico apareció con todos mis datos en la revista municipal diciendo Ecologistas en Acción acosa al pueblo de Torremocha, no quiere que se creen puestos de trabajo, quiere la ruina del municipio, ¿no? Fueron años bastante duros. En la legislatura de Cifuentes, el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, que ese era su título, es una persona muy conocida y que estaba metida en todas estas redes de los pueblos, sobre todo de los pueblos pequeños, sobre todo. Este señor, la primera reunión que tuve con él como consejero, cuando terminó la reunión, se acercó a mí al oído, se me puso así sobre el hombro derecho y me dijo, pórtate bien conmigo y yo me portaré bien contigo. Y bueno, aquello se me quedó ahí, digo, una forma muy sutil, ¿no? Y también recuerdo un director general de Medio Ambiente, este era época de Esperanza Aguirre, creo. Era una reunión en la que estábamos 3 personas, un subdirector general, el director general y yo, en un momento dado, para hablar de un tema, de un espacio de temas así generales de Medio Ambiente de Madrid. En un momento dado le llaman por teléfono al subdirector, se levanta, sale y en ese instante me dice: me estás reventando los cojones, me estás jodiendo la vida. Así, textual. Yo me quedé en blanco, yo no sabía, o sea, me pilló tan de sopetón, yo no sé si me estaba amenazando, si me estaba diciendo algo, si me estaba en ese que se me quedó la cabeza así, volvió a entrar el subdirector y todo volvió a pasar como si nada hubiera pasado. Lo pasé muy mal porque en el calabozo te ponen con luz toda la noche, sin reloj, sin gafas, entonces te pasa la noche sin poder dormir, sin saber qué hora es, pues en un sótano, no sabes si ha amanecido o no, entonces pues te pasan horas y horas y horas, es duro, te está dando la vuelta al coco, de qué le cuento yo al juez
repasándolo todo para ver que no se me olvide nada, para ver si realmente el juez llega a la conclusión de lo que ha pasado de verdad, ¿no? Y ahí fue mi primera parte un poco más gratificante, ¿no? Que el juez evidentemente no se lo creyó, que yo era traficante de droga. Llamó a declarar a los que habían estado conmigo en una concentración en la puerta del juzgado, los llamó a declarar, a mí me dijo que me apartara para no podernos poner de acuerdo, dijeron lo mismo que yo, la misma explicación, este hombre que se con los mismos que se empeñó en que lo llevara, que me inventó la historia, y me imputó porque decía que había una denuncia de la Guardia Civil, bueno, pero tardó una semana, la semana me archivaron la imputación, además con un auto bastante contundente de que yo había sido víctima de una trama, es decir, que el propio juzgado ya daba por hecho que, y sobre todo lo pone, que había sido víctima de una trama por mi actividad en defensa de los caminos públicos de la sierra, con lo cual, hombre, es un poco gratificante que el propio juzgado te reconozca que esto no es un tema particular ni nada, sino que ha sido por tu actividad pública. Yo también tengo que reconocer y agradecer a los medios de comunicación, porque fue masivo. El día siguiente y a los 2 días fue todos, la trampa, la trama, Juan Clavero, televisiones, periódicos de aquí y periódicos también nacionales y extranjeros. Bueno, lo primero que tengo que contaros es que aparece por el pueblo un individuo con su sombrero, su camisa de chorreras, su Mercedes, invitó a comer a todo el pueblo de Berrocalejo, porque la isla está entre 2 pueblos, ¿no? El Berrocalejo y el Gordo. Bueno, pues llega invitando a comer a todo el pueblo de Berrocalejo y a cenar a todo el pueblo del Gordo. Y claro, intentando pues comprar lo que compró voluntades. Entonces la gente empezó a hacer allí un discurso diciendo que traía la riqueza al pueblo, que se iban a crear cientos de puestos de trabajo, que era la solución a Extremadura. Y bueno, pues yo le dije en alto, bienvenido Mr. Marshall, no le gustó y ya claro, ya, no sé cómo explicarte, me signifiqué. Cuando me atacan de noche, con sudaderas encapuchados, y cómo corren, ¿no? Entonces te tiran piedras, naranjas, rompen los cristales, todas las barbaridades que me han hecho me lo hacen y salen corriendo. Entonces no ocurre absolutamente nada. Yo tengo así de denuncias un carpetón, absolutamente para nada. Me he reunido con el delegado del gobierno, me he reunido con el subdelegado del gobierno, me he reunido con el teniente coronel de la Guardia Civil, he tenido muchísimas reuniones y en todas las reuniones me decían que ya estaban al tanto y que iban a intentar evitar el acoso, pero el acoso no se evitó. Y lo más gordo que me ocurrió, bueno, la rotura de cristales, la rotura del coche, los insultos, pegarme mierdas en la fachada y en los coches, o sea, 1000 cosas. Pero lo más gordo fue una noche que fuimos, pues porque no estaba. Fui a dar una charla que tenía que dar en Piornal y a la vuelta me encontré con que habían estallado 6 cócteles molotov dentro de mi vivienda. Bueno, lo primero que ocurre es que en la primera sentencia que ganamos en el Tribunal Superior de Justicia, pues me llaman desde Madrid y me dicen, Paca, ¿estás en casa? No. Estoy en Navalmoral de la Mata, pues no vuelvas a tu casa que hemos ganado una sentencia y van a ir a por ti. Así que cada vez que ganábamos una sentencia o salía un reportaje en televisión o en algún lado, yo no podía ir a dormir a mi casa. La verdad es que la primera vez pues no fui a dormir a mi casa, pero yo la mañana siguiente dije, esto no puede ser así. Yo cada vez que pase algo no puedo salir corriendo de mi casa. Me tengo que enfrentar a lo que hay o irme. Entonces ya cuando empezó más fuerte el acoso, porque claro, ya empezó a ir las cámaras de televisión y entonces también me llamaron y me dijeron, Paca, vete porque esto le va a hacer pupa y dije, mira, no, voy a mandar ahora mismo un fax al subdelegado del gobierno y voy a decir que me pongan protección. No hay derecho a que yo cada vez que salga algo en televisión, o sea, si sale a favor de ellos, bien, ¿vale? Esto es el paraíso terrenal y tiene derecho a salir en los medios, pero cada vez que los ecologistas decimos que no tenían que haber construido ahí, resulta que atacan a la ecologista del pueblo. Entonces eso no puede ser. Entonces mandé un fax a su delegación del gobierno y me puso protección policial. Esa Guardia Civil secreta de su delegación estuvo durmiendo en la puerta de mi casa en muchas ocasiones.
y sí que se lo tomaron en serio y sí que preguntaban por el pueblo, pero sí que me comentaban después que no había manera de sonsacar a nadie del pueblo nada, porque eran familiares de ellos. Los delitos que se me imputaban todos tenían cárcel y todos tenían multas elevadísimas, ¿no? De haber prosperado alguna, pues posiblemente me hubiese pegado unos pocos de años en la cárcel. Lo que pasa es que todo era mentira, todo lo que contaban era mentira, pero para ellos yo creo que no era tanto el que eso llegara al final, que para ellos ojalá hubiese llegado al final, pero sobre todo el desprestigio social que eso representaba, ¿no? Porque automáticamente le daban publicidad en los medios de comunicación, fulanito de tal está siendo investigado por los delitos, tal. Entonces claro, esa mentira publicada en los medios de comunicación y en parte refrendada por los políticos locales que en aquellos momentos gobernaban, sobre todo el PP y el PA, pues claro, eso crea un ambiente muy desagradable, ¿no? Y a pesar de que la gente te conoce y sabes cómo eres, pero siempre hay muchos de ellos que daba la duda de si sería verdad o no sería verdad, ¿no? Dividieron a la ciudad, se creó un ambiente social bastante desagradable, porque ahí o estabas con ellos o estabas contra ellos. Esta empresa, la promotora de la urbanización de Los Merinos, financiaba económicamente y pagaba directamente, como después se demostró en la operación Asinipo, que vino después, financiaba un periódico del alcalde, un periódico creo que era semanal, lo financiaba íntegramente, y ahí colgaban todo tipo de publicidad exponiendo lo bueno y lo importante que era el proyecto para Ronda y la cantidad de puestos de trabajo que iba a ir. Por una parte se vendían ellos en la publicidad del periódico y por otra parte el otro objetivo del periódico era atacar a los que nos oponíamos, ¿no? Entonces ahí pues colgaban las noticias de la denuncia, nos calumniaban, nos difamaban, nos insultaban incluso, bueno, todo tipo de atropellos. Hubo momentos en que realmente la cosa se puso muy tensa, incluso algún cercano a la promotora nos avisó de que tuviéramos cuidado, que podía haber muertos. Entonces ahí ya empezamos a tener más cuidado y a ser más precavidos. Pero claro, ¿cómo controlas eso? ¿Cómo controlas que tus hijas, tu familia? Que es imposible. Tendrías que haberle puesto guardaespaldas, eso no puedes hacerlo. Pero sí, aquello sí empezamos a tener un poco de cuidado porque, ya digo, nos avisaron de que podía haber muertos, que podía haber tiros por medio. Y nos avisaron ellos, alguna persona vinculada a la promotora que, bueno, se le agradece. El patrón de mujer sola se repite también mucho, son más vulnerables y más fácil acosar a una mujer que si tiene un núcleo de apoyo, una familia o incluso un hombre a su lado, ¿no? Entonces, pues la señora de San Lorenzo es una mujer, Concha en Pelayos es una mujer sola y en Torremocha es una mujer sola también. Gente que siempre que pueda vaya acompañada y si no puede ir acompañada que lleve escondida una grabadora porque te pueden amenazar, te pueden intentar comprar, pueden grabarte ellos a ti y tomar frases sesgadas y decir que has aceptado algún soborno. Nos movemos en un mundo muy, muy, muy corrupto, mucho más de lo que pensamos. Todo esto se enreda de tal manera que yo estoy viendo ya las cosas mal, ya no por mí, sino porque veo que mi compañero, Fernando, pues ya sale con una garrota detrás de los chicos, y es que si da un garrotazo mal dado a un chico, esto ya pasa de ser una causa ecologista a ser una venganza siciliana. Mis hijos, que tengo hijos mayores, también querían ir a pegarse con los del pueblo, y yo dije, esto no puede continuar así. Así que me tuve que ir, tuvimos que dejar nuestra casa cerrada y abandonada, porque cada vez que he intentado alquilarla
boicotean a las personas que entran de tal manera que se tienen que ir, así que aquello está cerrado a cal y canto. Me siguen rompiendo las cerraduras, rompiendo los cristales, o sea, cada vez que surge algo, como ha surgido ahora la nueva sentencia, y llegan los medios de comunicación y me llaman, la casa paga el pato. Cuando yo decido dejar mi casa y venirme a Madrid por el acoso, mi hijo me recoge. O sea, por lo que estoy viviendo en una situación mal por culpa de todo esto. Yo sigo pagando las consecuencias. Esto es lo que me ha pasado con la historia del Marina y la Valdecañas, pero yo ya llevaba una historia, o sea, ya era conocida en el pueblo. Yo ya llevaba 20 años luchando contra la central nuclear de Almaraz. A mí me han amenazado de muerte, he tenido que cambiar de teléfono, he tenido que cambiar de dirección, me han quemado el coche en Navalmoral de la Mata, me lo han dejado en el chasis. O sea, yo represalias he tenido ya muchísimas. Golpe de pecho. Tenemos que haber traído 3 en 1, porque ya está la oxidad. Tienes. Bueno, eso de esparto, aparte de que viene muy bien por el sol, es para que no nos rompan los cristales de la puerta, que ya nos han rajado uno. Que se ventile un poco. Voy a abrir la de la cocina. Este es el calentador. Pues lo echaron por esa ventana entonces. Claro, tiene un hueco en la pared. Sí. ¿Vale? Pero esto no estaba así. Esto era, estábamos de obra y aquí la cocina se venía aquí. Sí. Eso era el cuarto baño, un aseo. Y tiramos ese tabique para hacer la cocina un poquito más grande. Y entonces el calentador, y esto tiene un tubo que da al callejón, ahora le ves, que es el agujero. Entonces por ese tubo fue donde tiraron los cócteles todo adentro y cayeron la bombona de butano. O sea que no hemos muerto como Juana de Arco, pues de casualidad. Al principio, pues cada caso iba a un juzgado. El juez, pues era la primera denuncia que le llegaba y al principio no tenían conciencia de lo que había detrás de esto. Y claro, automáticamente, como los hechos que se decían eran tan graves, automáticamente te imputaban y tenías que ir a declarar como imputado, lo que te obliga a ir con abogado y con procurador. Y bueno, al principio era muy desagradable y los jueces, bueno, una actitud en general normal, tampoco ni excesivamente, en su sitio, era su trabajo, lo que tenían que hacer. Ya después al final se dieron cuenta, porque claro, en total se presentaron pues 16 o 17 denuncias. Al final ya se dieron cuenta de que todo esto era un entramado orquestado por la promotora para desacreditarnos, para humillarnos, para distraernos, para asustarnos y ya al final la actitud era distinta, pero al principio era muy serio aquello. La Guardia Civil intervino poco y desgraciadamente para mal, porque la Guardia Civil bueno, no la Guardia Civil, algunos miembros de la Guardia Civil eran prácticamente personas a sueldo de la promotora. Es duro decirlo, pero es así. Había y todavía vive un comandante de puesto que prácticamente estaba al servicio de la promotora, porque su hijo era el jefe de seguridad que tenía la promotora allí. Y claro, para agradecerle a la empresa que tuviera al hijo contratado, pues él le hacía todo tipo de servicios, entre comillas, ¿no? Y este hombre fue un hombre realmente lamentable, penoso, una deshonra para ese cuerpo, y a nosotros nos causó mucho daño y mucho perjuicio, desde denuncias falsas, denunciar
a gente que no estaban en algunas manifestaciones, o sea, una cosa que, en fin, para que lo hubieran expulsado del cuerpo. Una vergüenza para ese cuerpo, por esas personas concretas, no digo por todo el cuerpo, por todo el colectivo. La Policía Nacional, bien, la Policía Nacional además hacía su trabajo con la mayor imparcialidad posible. Yo creo que hay también mucha hipocresía en las personas o en los ámbitos que consideramos que somos diferentes o que luchamos por algo diferente a la hora de la verdad, enfrentarte a un caso con nombres y apellidos. Es más fácil defender lo que está pasando allá en un sitio que no está en contacto con nosotros que lo que tenemos al lado, ¿no? Al vecino de al lado, el que tenemos enfrente, porque eso puede suponernos una repercusión directa. Pero lo más frustrante de todo esto es no contar con el apoyo de las personas más próximas. Eso es lo más frustrante para mí, el no poder, y no me estoy refiriendo a mi familia, ¿no? Que mi familia, pues me estoy refiriendo a compañeros, a gente afín que podría colaborar y que no colabora porque tampoco quiere enfrentarse. Yo creo que un problema importante de España es ese miedo y ese silencio que hemos heredado de la dictadura, en el que a mí, mi madre y mi tía me decían no te signifiques, porque vale, tenemos unos dirigentes muy corruptos, pero ¿y el pueblo? ¿Por qué permite y les vota sabiendo, se ha votado una y varias veces a una persona para la alcaldía o para cargos autonómicos que ya estaban imputados y aún así han sacado mayorías absolutas? El urbanismo choca con las políticas directas, o sea, porque el clima es general, ¿sabes? Pero el urbanismo es esta calle. Y entonces choca de frente con los poderes políticos y con los puestos de trabajo de la obra. O sea, es un enfrentamiento más directo y te tienes que dar más de cara. Nosotros somos los malos para esa gente. Fíjate que les queremos quitar el pan y el trabajo. O sea, que llevamos toda la vida luchando porque no los exploten y me acusan de quitarles el pan y el trabajo. Te voy a contar un comentario de un periódico. En un artículo que hice con lo del Marina y lo del de Cañas, escribe una señora que dice, me debía de conocer y debía de ser del pueblo, porque dice, señora Paca, si eso que han hecho ahí sirve para que una familia tenga un cachino de pan, yo lo doy por bueno. Si sirve para que una familia tenga un cachino de pan, no dice un salario justo, o un puesto de trabajo con un salario digno, no, por un cachino pan. Pero hay que tener cierta capacidad y, por supuesto, mucha complicidad social y de personas. Si tú no tienes gente pues arquitectos, si estás en conflicto temas urbanísticos, si no tienes abogados de peso y gente que te pueda asesorar o directamente representarte, y si no por lo menos asesorar y aconsejar, ¿no? Yo creo que es muy difícil enfrentarte a lo que nos enfrentamos. Son gente con mucho poder, es que son gente con muchísimo dinero. Yo creo que la mayor fuerza nuestra es la honestidad. Es que no luchamos por beneficios propios. Y esto es lo que tampoco entienden esta gente. Esta gente cuando dice, bueno, ¿y usted por qué hace esto? Hago esto porque entiendo que el parque natural es de todo el mundo, el camino es de todo el mundo. Bueno, pero usted buscará algo. Es que no entienden que gente luche de forma altruista. El respaldo que tuvimos era muy minoritario, porque en Ronda, por ejemplo, de 21 concejales, prácticamente solamente uno o dos nos respaldaban, ¿eh? El representante de Izquierda Unida, el concejal de Izquierda Unida, y algún que otro díscolo del PSOE, ¿no? Pero no más de uno o dos. Todo lo demás era pro Merino. Y claro, en los plenos todo lo que iba de Merino pues era aprobado por mayoría absoluta, ¿no? Casi por unanimidad. El Instituto de Criminología Interuniversitario de Málaga aceptaron hacer el trabajo y pusieron de relieve, se publicó un libro
que puso de manifiesto todos los trapicheos que habían desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista empresarial, el blanqueo de dinero, la mafia. Cuando salió publicado este trabajo, inmediatamente el entonces alcalde de Ronda pues se querelló contra el instituto, pero bueno, no pasó más allá del acto de conciliación. El proyecto era tan escandaloso y tan desvergonzado que había muchos profesores que nos echaron una mano en las alegaciones, profesores de instituto fundamentalmente, que es lo que aquí hay, algún que otro profesor también de la Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, nos echaron unas manos en temas sobre todo de agua. Hubo gente que incluso de la Universidad de Asturias nos echaron una mano en temas de agua, en fin. Tuvimos mucho apoyo a nivel intelectual. También tuvimos la suerte de contar con un abogado de Ronda, Miguel Ángel Carrillo, que era y es un buen experto en temas urbanísticos. De hecho, fue el que llevó toda la tramitación de las alegaciones hasta conseguir, primero, que el Tribunal Superior de Justicia de Málaga anulara el proyecto de Merino. Después recurrieron al Tribunal Supremo y también lo perdieron. Y todo eso gracias a la labor de este abogado, que prácticamente actuó casi desinteresadamente. También hubo actos de defensa de colectivos, de personas, de la prensa que sabían de antemano, antes de que se pronunciaran los juzgados, ya sabían que todo eso era falso y mentira. Y también eso también te ayuda, ¿no? Ese reconocimiento de una parte de la sociedad, de una parte de los compañeros de trabajo, de la prensa, de algunas instituciones, compensa un poco ese desequilibrio, ¿no? Soy una luchadora, que no me lleva un duro nunca de nada, ¿sabes? Y lo único que he hecho ha sido pelear por lo que de todos. Con lo que la fama que tengo, estoy orgullosa de mí misma en eso. Y sin otros apoyos. Yo me he encontrado con muchísimo apoyo, a mí no me han dejado sola en ningún momento. Eso en cuanto a mi organización de ecologista. Luego hemos hecho más cosas, otras organizaciones, como soy del Movimiento Ibérico Antinuclear, con España y Portugal contra la central nuclear de Almaraz. Y entonces toda la gente antinuclear de la zona pues también me tienen palmitas. Es muy frustrante todo el proceso judicial porque no... Por eso también hay tanta impunidad, ¿no? Porque saben que va a terminar en nada. Y luego tenemos lo que decía al principio, generalmente en estos casos la Comunidad de Madrid ampara al corrupto porque emite informes que facilitan su absolución, porque hay un engranaje, hay una implicación, sobre todo si es del mismo partido. En este caso, el alcalde de Guadalís era del Partido Popular. Y al final sí hubo una cosa que molestó de la justicia. Al final, es verdad que los jueces lo archivaron todo porque no tenían más remedio que archivarlo, pero también es verdad que los jueces intentamos que ellos asumieran su responsabilidad. Me refiero a la promotora en el sentido de que habían actuado con maldad, habían actuado con mala fe, habían hecho perder tiempo a la justicia y a nosotros, y eso tiene una tipificación en el delito, que es la denuncia falsa. Y realmente ahí los jueces no quisieron saber nada de la denuncia falsa, y después nuestra actitud después de ir contra ellos se quedó también en nada. No quisieron investigar esa trama que se había organizado para denunciarnos. Pero más que por los jueces, hay que decirlo, fue por los fiscales. Fueron los fiscales los que no quisieron investigar el tema. Y con todo eso siguen recurriendo hasta que, esto lo digo de mi cosecha, en mi opinión, hasta que han encontrado un juez afín que ha tenido una actitud salomónica y ha dicho: esto para ti,
Venga, tiramos los esqueletos de la segunda y la tercera fase, porque claro, la primera fase se construyó, pero la segunda y la tercera la paramos, los ecologistas. Entonces, han dicho, bueno, la primera fase que ya está construida la dejamos. Tiramos la segunda y la tercera, que son esqueletos que hacen muy feo. Eso lo tiramos. Y a los ecologistas los damos a cada grupo ecologista 250.000 euros como daños y perjuicios. Ecologistas en Acción no quiere el dinero. No vamos a coger ese dinero. Nosotros no queremos absolutamente nada, queremos justicia. Y no ha sido justo esa decisión salomónica de ese juez. Yo le preguntaba que si no tenía miedo y decía que no se puede vivir con miedo. Pero bueno, con miedo no se puede vivir. Y cuando demuestras también en general que con miedo no se vive, o sea que no tienes miedo, también te hace también más fuerte frente a la gente, a la otra gente, ¿no? Cuando me echaron la pintura roja por el coche, me pasé por todo el pueblo todos los días que hubo y caudamos un canto horroroso. Y mi hija decía, mamá, la gente nos mira. Digo, sí, pero porque vamos en el último deportivo. Esto es un Ferrari que está rosa y la gente te está mirando porque llevamos un coche fuera de serie. Decía, me parece que no por eso. Digo, ya, digo, porque es blanco y parece que hemos reventado a alguien encima, en el capó, en el techo, en el cristal, en todos los lados. Pero la vergüenza no es mía, la vergüenza es de ellos que lo han echado. Cuando me preguntaban, yo decía, sí, me la tuneé a la camorra. No, miedo no hubo en ningún momento, a pesar de que sabíamos que tenían equipos de investigadores privados investigando nuestra vida, nuestras cuentas, nuestra familia, todo. Pero a mí eso no me preocupaba porque yo sabía que no podían sacar nada, porque no lo había. Lo único que podían era mentir, y las mentiras tienen las patas muy cortas, ¿no? Pues sinceramente nunca he pensado en tirar la toalla, porque les daría la razón. Primero porque tenía mucho apoyo. Yo he tenido siempre el apoyo de mis compañeros y compañeras de Ecologistas en Acción, de mucha gente de fuera, decir, vamos para adelante, no te puedes echar para atrás. Entonces no me he sentido solo nunca, la verdad, y eso es lo que te anima, ¿no? Pero también porque yo pensaba, bueno, ¿me voy a echar yo para atrás con estos mafiosos? Es decir, si en ese momento yo convenzo, porque no era yo, era Ecologistas en Acción quien presentó las denuncias, si yo convenzo a Ecologistas en Acción que retiremos las denuncias, que no hagamos más nada, para que esta gente pueda terminar su urbanización, ¿nosotros con qué cara después podemos ir a cualquier sitio y decir, si nosotros nos hemos achantado ante unos mafiosos, ya después, vete, jubílate, pero de todo, hasta de persona, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Entonces yo nunca, ni en los peores momentos se me ha ocurrido al revés. Yo creo que cuando lo de la droga me dio un cabreo, por decirlo suave, tan grande, cuando me di cuenta de la que me habían montado, los sinvergüenzas esto, y que había estado este tío con nosotros 3 días de excursión, incluso me habíamos invitado a comer, habíamos que no llevaba ni comida, y que el tío me había metido cocaína debajo del asiento, y que porque estaba ahí, ya lo han despedido, que el administrador de esta finca, el que iba con el rifle a amenazarnos, sea capaz el tío de montar toda esta película, y que yo coja y me calle, pues entonces, apague y vámonos, ¿no? Es decir, y yo creo que gracias a eso me dio fuerza para seguir para adelante, fundamentalmente mis compañeros y compañeras, y fundamentalmente también la opinión pública, porque cuando uno ve tanto apoyo, con el caso de la cocaína, tanto apoyo en los medios de comunicación, digo, ¿yo qué voy a decir mañana? Oye, que olvidarse de mí, que yo me voy porque yo tengo mucho miedo y que yo no voy a hacer más nada y que adiós, toda esta gente que te está apoyando, los 600 que vinieron a la marcha, que le digo que son imbéciles. Desde mi punto de vista merece la pena, a pesar de todo, porque si guardamos silencio todos, esto no va a cambiar nunca. Es un esfuerzo muy grande, las personas que se han visto involucradas en todos estos casos, pues algunas decían que si hubieran sabido lo que les esperaba no habrían denunciado, pero otras dicen, aun a pesar de lo que me ha pasado, volvería a hacerlo, ¿no? Entonces depende de cada persona, ¿no? Hay quienes pues, se arrepienten de haberlo hecho y otras no. Para mí, personalmente, a pesar del desgaste y de las repercusiones que en algunos casos he tenido directamente, ¿no? Yo pienso que hay que hacerlo, porque entonces nunca vamos a salir de este círculo vicioso en el que estamos, ¿no?
No podemos permitir que la corrupción invada nuestro día a día, todas nuestras instituciones, la injusticia que supone que los de siempre se vean beneficiados y los de siempre se vean perjudicados. No hay derecho, y como decía al principio, yo creo que buena parte de lo que estamos sufriendo lo estamos sufriendo porque somos un pueblo silencioso, unas veces por miedo, otras veces por connivencia, pero cuando hay una reacción se consiguen cosas, ¿no? Cuando ha habido grandes movilizaciones de la sociedad se han conseguido cosas, y lo que tenemos que concienciarnos es que tenemos mucho poder y tenemos mucha fuerza. Lo que pasa es que nos da miedo y no conseguimos unirnos, pero si en algún momento uniésemos fuerzas podríamos modificar muchas cosas. Sí, claro que merece la pena. Porque si no, yo estaría en el otro lado, y no, estoy en este lado. Y estoy donde estoy feliz, donde estoy contenta, donde tengo mis compañeros. Hay que resistir. A ver, de todas maneras no nos queda otra, ¿eh? O sea, nos queda la de irnos para casa llorando, pero es que eso no va a ocurrir. Ha sido una lucha muy larga, muchísimas horas que le quitas a tu familia, que le quitas a tus hijas, que le quitas a lo que te gustaría hacer en la vida. Otras cosas que te gustaría hacer en la vida, y te dedicas a hacer ver a la ciudadanía, a hacer ver a la administración de que lo que se está haciendo allí es un disparate en toda regla, que es un caso escandaloso. Yo creo que ha valido la pena, por ti, por tus principios, por tus ideas, por el concepto de progreso, por lo que significa defender un territorio, por tu hijo, por los que vengan detrás nuestra. Yo creo que sí, yo creo que ha valido la pena. Mucho sacrificio, pero bueno, yo creo que sí, que vale la pena. ¿Y qué volvería a hacer? Pues si la vida me da salud, pues seguramente seguiríamos luchando hasta el final e intentar que estas barbaridades, que estas aberraciones no se construyan o no se lleven a cabo, porque yo creo que eso no representa nada bueno para la sociedad en general. Eso es lo único que es bueno para los intereses de 3 o 4 chorizos y poco más, Pan para hoy, hambre para mañana. Y lo que sí también demuestra esto es que a veces, no siempre, pero a veces David puede con Goliat, ¿no?